Buenos días a todo el mundo. Aquí nos encontramos en la quinta entrega del viaje hacia el cielo anterior a través del I Ching, en el que hoy hablaremos de una cosa un poquito conflictiva a veces, en el sentido de entenderlo, porque tiene esa peculiaridad de cuando la mente interfiere, como ya sabemos, la cosa pues pasa por el filtro de nuestra interpretación y da lugar a errores. En el mismo I Ching aparece la importancia de entender el ser y de entender el no ser. Y pone muchos ejemplos. Uno de ellos es en el que hace que te fijes. Menciona que el ser humano, cuando escucha los sonidos de los pájaros, cuando escucha los sonidos del viento en los árboles, cuando escucha sus pensamientos, cuando escucha, cuando ve, cuando siente, la base de todos nuestros sentidos es justo el no ser de ellos, es justo el silencio. Como dicen los antiguos maestros, si quieres realmente entender a una persona, has de escuchar en su silencio, puesto que las personas hemos aprendido a vestirnos con palabras para que nadie sepa quiénes somos. Hemos aprendido a usar las palabras de tal manera que generen la suficiente distancia como para que nadie descubra realmente nuestras miserias o nuestras virtudes tampoco, o sencillamente que no sepan quiénes somos. Las usamos para despistar, para hacer lo que en magia se llama una misdirection, que es desviar la atención a otro lugar. De ahí que cuando nos encontramos con alguien que conocemos por primera vez, se produce un nodo de silencio en el que todavía la persona no tiene historia personal para nosotros, no la hemos creado ni la hemos ubicado en un cajoncito de esos que tenemos para todo el mundo, y que hace que ya la mente genere todo un mundo alrededor de esa persona y creamos que sabemos de ella, pero no tenemos ni idea. De ahí que muchas personas, cuando las conocemos un poquito más, nos sorprendan, ¿no? Y digamos, no, pues a mí me había dado esta sensación, pero mira, resulta que después es una persona agradable o todo lo contrario, no lo sé. Dicen los grandes maestros, los antiguos, que si quieres conocer a alguien tienes que escuchar en su silencio, desde tu silencio, desde el no ser. En el centro más profundo del ser, igual que en el sonido de las cosas, existe el no ser. La base de toda existencia es la nada. La forma existe sobre la base de lo no formado. Igual que las olas salen del mar para luego caer, se disuelven otra vez en lo que no tiene forma. El nombre surge de lo sin nombre, se repliega, regresa a la fuente original y se hace sin nombre de nuevo. No son opuestos, solo son complementarios. La muerte no está en contra de la vida, la no existencia no está en contra de la existencia y el no ser no está en contra del ser. No son opuestos. Trasciende a la comprensión, eso sí es verdad.
A veces puede que se exprese como forma y otras como no forma, a veces como ser y otras veces como no ser. Pero es lo mismo lo que se expresa en ambos. Si se llega a comprender esto, ya está. En alguno de los poemas del Tao Te Ching, el mismo Lao Tse menciona algo como si a no ser que estés dispuesto a no ser, de no ser que estés dispuesto a no ser, a convertirte en un no ser, nunca serás auténticamente real. Y por ejemplo, desde la cultura judio-cristiana, Jesús de Nazaret decía algo como: a no ser que os perdáis a vosotros mismos, no os ganaréis. Si te aferras a ti mismo, serás destruido. Si no te aferras, serás salvado. Si entras en el no ser, se salvará el ser. Normalmente, cuando hay un encuentro con lo que no eres, con el no ser, hay un destello de esa totalidad, de ese cielo anterior, de esa verdad que dicen los Vedas, los místicos, los religiosos, y que por mucho que se diga no te puedes acercar a ella, siempre queda frustrada su expresión, ¿no? Cada acontecimiento y cada sonido, cada forma, cada cosa, cada pensamiento se sustenta en la nada. Darte cuenta de ello te lleva al silencio, a la contemplación. ¿Y cómo se mezcla el ser con la nada? ¿Y cómo se mezcla el ser con el no ser? Pues es sencillo, fijaos, es una cosa curiosa. Coges un vaso, un café, y le pones azúcar, o un vaso de agua y le pones azúcar. Y ahora intenta separar el azúcar del café. Una vez que lo has mezclado y le has dado vueltas, sepáralo. Busca el azúcar. Tienes que probar el café para descubrir el azúcar, pero no lo podrás separar. Nosotros podemos tener el agua y el azúcar inicialmente por separado, pero el ser y el no ser no se pueden separar. Puedes percibirlo como cuando pruebas el café, pero no lo podrás separar. Vienes de la nada y vas a la nada, como las olas del mar, de la no forma a la forma y de la forma a la no forma. Tiene una magia y un misterio, el ser y el no ser. La desaparición de los dos nos lleva al cielo anterior. La muerte no está en contra de la vida. De hecho, la vida sin la muerte no puede existir un solo instante, ¿no? Como la conocemos. Cambio constante. En el extremo de la existencia aparecen los agujeros negros, que nada más lejos de ser un agujero, se creía, porque allá desaparecía todo. Y es justo lo contrario. Es la densidad más alta de la forma que hace que la no forma se manifiesta a su alrededor de manera constante, que todo entre en la no forma mientras él se mantiene en la forma. En las personas hay un centro de forma y un centro de no forma que en la tradición japonesa se le llama la zona del hara, en ese espacio que se encuentra, para los que saben medicina china, entre el 4 de Renmai y el 6 de Renmai, como el ancho de 4 dedos medios de nuestra mano desde el ombligo, de ahí hacia arriba hasta 2 dedos del ancho de 2 dedos medios desde nuestro ombligo. Bien, en ese espacio se encuentra el centro de la muerte. Aquí es donde la cultura japonesa corta con el harakiri. El ki es la energía, da muerte y corta y secciona el flujo de la vida, y lo hace en el centro de la muerte.
sería como el lugar donde la no forma o el no ser respira y vive. Respirar normalmente, una respiración que te lleve hasta allí, te puede acercar a lo que es la experiencia de la meditación, que justo es esa experiencia de muerte. Por eso muchas culturas y muchas meditaciones se llevan hacia el jhana. Se consigue respirar con ese vientre profundamente. Una de las cosas que ocurren es que el miedo desaparece. Cuando te encuentras con la muerte y experimentas lo que es o lo que no es, el miedo desaparece. La muerte y el amor tienen mucho que ver. Son casi la misma cosa. En ambos desapareces. Por eso en el mismo I Ching relaciona muerte y vida, el cambio, el salto, con el trigrama de la receptividad de la tierra, el último paso en el cielo anterior del Pakwa, en el que cuando caes en la receptividad de la tierra, automáticamente estás en la creatividad del cielo, estás muriendo y viviendo de manera simultánea. La muerte es vida, es la misma moneda de la propia vida, lo que entendemos como la muerte. También un poquito más abajo, en el mismo vientre, existe otro puntito que está relacionado con el punto G famoso, ligado a la sexualidad, a la experiencia orgásmica, que es ese centro ligado a la vida. Si un poquito más arriba teníamos el centro ligado a la muerte, aquí tenemos el centro ligado a la vida. En uno la parte del no ser y en la otra la parte del ser. Normalmente respirar profundamente allá, en esa zona, te devuelve a la vida, te vivifica. Fluye esa vida de nuevo por tus venas. Es una experiencia sexual, literalmente, a la piel. Incluso se puede vivir un orgasmo en ese tipo de meditación hacia el punto G. Normalmente el sexo y la propia vida la muerte y la vida dan miedo, tanto la parte de la sexualidad como la muerte. De hecho, las culturas en las que se tiene miedo y se aparta de la experiencia de la muerte a las personas y se considera un tabú, también el sexo se considera un tabú muy habitualmente. Por ejemplo, nos vamos a la India y allí nos encontramos el tantra y nos encontramos ese no miedo a la muerte, esa cultura de la reencarnación, o una cosa muy diferente a lo que vivimos en Occidente, en el que la muerte nos genera mucho miedo, mucho impacto, y también la sexualidad, el sexo, la relación con una mujer, la relación con un hombre, la debilidad, la exposición, la impotencia, el tener que morir a nosotros mismos para encontrar el amor, o lo que ocurre cuando caemos en el amor, que es una caída. No se puede uno enamorar por voluntad, sino que caes en esa experiencia de amor. Es una muerte, una pequeñita muerte. En Occidente es muy difícil hablar de la muerte. De hecho, la gente, es curioso, pero se habla mucho del sexo, se hace porno con la sexualidad, y en Oriente se hace porno con la muerte. Es como polaridades, pero ambos viven una experiencia de miedo muy intensa, con lo mismo, en la experiencia directa también, ¿no? El mismo I Ching, Lao Tse invitaba a la experiencia: vive la vida, úsala; vive la muerte, úsala. El ser y el no ser. Lao Tse tenía un verso que decía: moldea arcilla para formar una vasija. De su